bienvenidas y bienvenidos a este webinar que organiza Ingeus con un título de lo más atractivo y sugerente: Empleo verde, crear puestos de trabajo aprovechando la transición ecológica. Decía con un título de lo más sugerente porque no siempre una empresa como del sector del empleo se fija en las posibilidades que se están abriendo ya de forma real de generar empleo y empleo de calidad relacionado con la transición ecológica. Por lo tanto, yo creo que es lo primero que tenemos que subrayar hoy. Y además este webinar se enmarca dentro de estas series de foros, charlas, aunque sean en formato online, que desde Ingeus se vienen ya organizando cada vez que tiene lugar la aparición de la EPA, cada vez que se presenta esa encuesta de población activa que nos tiene a todos pendientes para conocer un poquito mejor cuál es la realidad del empleo en nuestro país. Coincidiendo con eso, Ingeus organiza un foro de este estilo, similar a este, en el que su principal responsable de analizar estos datos, Àngels Valls, se encarga de darnos una mirada diferente, darnos unos datos, un enfoque y sobre todo un ángulo distinto que nos ayude a entender muchísimo mejor cuál es a día de hoy la situación que se está viviendo en España en términos de empleo. Por si alguien todavía hoy no se ha enterado, no ha tenido oportunidad de usar la prensa, esa encuesta de población activa que se presentaba puntualmente hoy a las 9 de la mañana nos decía que España supera ya los 20 millones de personas ocupadas por primera vez desde el año 2008, al inicio de la crisis anterior, de la crisis financiera. El número de personas ocupadas aumenta en 359.300 personas en el tercer trimestre de 2021 y la tasa de paro se reduce hasta el 14,57%. Teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo, yo creo que no es una fotografía especialmente tenebrosa, más bien lo contrario, es una fotografía que arroja un poquito de luz a la situación que se está viviendo. Vamos a estar aquí en torno a 80-90 minutos compartiendo reflexiones y compartiendo ideas sobre todo esto que venimos hablando. En primer lugar, tenemos con nosotros a Àngels Valls. Buenos días, Àngels. Ella es la persona responsable de indicadores Ingeus de calidad del mercado de trabajo, que empezará a contarnos un poco, diseccionará lo fundamental de esos datos que nos pueden ayudar a entender mucho mejor estas pinceladas que ya daba yo antes de la EPA y que están ya en los medios de comunicación. Un informe que se presenta hoy, que a partir de ahora colgaremos el link en el chat de este webinar para que lo puedan descargar cuando quieran, y que su responsable, Àngels Valls, nos ayudará a entender un poquito mejor. Y a partir de ese momento tenemos un lujo de mesa. Contamos con 3 personas más absolutamente claves en el mundo de la sostenibilidad en España, que pasaré a presentar un poquito más tarde, que nos ayudarán a entender cuál es exactamente la situación en estos momentos de la posibilidad de generar empleo aprovechando la transición ecológica, tal y como dice el título de este webinar. Queremos que sea un espacio de análisis y de reflexión activo y participativo, y por eso desde ya, desde el minuto cero, pueden ir ustedes dejando sus comentarios o preguntas en el chat que haya habilitado para ello en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Conforme vayan llegando y cuando veamos que es oportuno por cómo transcurre la conversación, iremos dando paso a estas preguntas. Así que sin más, Àngels, te paso la palabra para que nos cuentes qué otra fotografía, qué otra mirada, qué se ve cuando se mira con otro ángulo diferente esos datos que nos presentaban hoy en live. Cuando quieras. Gracias, Cristina, y gracias a todos por estar con nosotros esta mañana. Este ya es el quinto informe que presentamos. Empezamos cuando ya veíamos, por el expertise que tiene Ingeus para tratar con el mercado de trabajo, que era necesario desde lo antes posible estar pendientes de lo que iba pasando durante esta crisis sanitaria, pero también económica y laboral. El título del informe es Indicadores de calidad del mercado de trabajo, y lo que queríamos sobre todo tener en cuenta y compartir es que mercado de trabajo no es solo el dato de la ocupación. Es importante ver qué ocurre también con la inactividad. Es básico para poder entender cuáles son las dinámicas de nuestro mercado de trabajo. Luego me referiré. Pero también es muy importante
sacarle mucho provecho a una información que es la estadística de flujos que acompaña a la EPA. Tenemos una información de una calidad altísima que nos da mucha información para poder saber qué políticas necesitamos en cada momento, ¿de acuerdo? Luego veremos el detalle de esta estadística de flujos que, repito, acompaña a todas las EPAs. Y por último también nos fijamos en lo que ocurre en las viviendas, porque ciertamente lo que ocurre en el mercado de trabajo luego tiene su repercusión en términos de desigualdad social y un primer impacto donde hay que tener en cuenta cuál es esa realidad, es a nivel de vivienda. Ciertamente las acciones pueden ser a nivel de las personas y para perfiles o colectivos concretos, pero el impacto en viviendas de anteriores crisis ya sabemos que es significativo. Para no marearos con muchos números, compartiré con vosotros algunas de las slides del informe para que podamos poner alguna magnitud, sin marear demasiado, con demasiados números. Lo que decías, Cristina, tenemos una EPA que supera, y es una muy buena noticia, los 20 millones de personas ocupadas. Hacía muchísimos años, desde el 2008, que no teníamos esta cifra de ocupación. A nivel del conjunto del mercado de trabajo, vemos cómo, yo creo que así será más claro todavía. Vemos cómo disminuye la desocupación y tenemos un flujo neto hacia el empleo, tanto desde la desocupación, desde el desempleo, como desde la inactividad. Estas son las tres grandes áreas que no hay que perder de vista. No es en este caso, pero en otros casos podemos celebrar una caída del desempleo cuando lo que en realidad había era una caída de la actividad. No es el caso. Tenemos una buena EPA desde este punto de vista. Solo apuntaría un pequeño matiz en relación al desempleo, y es que aún tenemos más desempleo, aún estamos por encima del que teníamos en este mismo trimestre en el año 2019. Si nos comparamos solamente con el año anterior, que es un año así como un poco, digamos, como un punto de partida para difícil comparación con nada, y nos vamos al 2019, los datos son mejores en empleo, pero no son aún no han alcanzado el nivel en lo que es en relación al desempleo. En relación a la inactividad estamos ahí, estamos con un número de personas muy similar a lo que era este mismo trimestre del año 2019. No os mareo más con estos números. Esto no es dato EPA, estos son datos de número de contratos del SEPE que se publican cada mes. Simplemente destacar dos cosas. La línea color naranja son los datos del 2021 y vemos claramente cómo hemos hecho muy a principios de año el sorpaso de lo que ocurrió en el 2020, que tal como decíamos es un año con el que ciertamente no nos debemos comparar, pero que si nos comparamos con el 2019, que es el que está en gris, vemos cómo nos vamos acercando, pero como aún sistemáticamente estamos por debajo de los datos del número de contratos del 2019. Estamos hablando del número de contratos. ¿Qué nos puede decir? Bueno, pues que seguramente la alta estacionalidad del sector turismo pues ha hecho que se dé esta reducción. Pero es una característica de nuestro mercado de trabajo, con lo cual nos la miramos porque también puede ser indicativo de algún cambio en este sentido. Tal como os decía, desde INGEUS nos miramos mucho lo que es la estadística de flujos, porque si hacemos una foto en un momento y luego otra foto en un momento posterior, nos podemos perder parte de la película que está pasando. La EPA es una estadística de mucha calidad y durante 6 trimestres consecutivos tiene una muestra que se mantiene y se renueva en una sexta parte. Esto permite que veamos cuáles son las transiciones entre una situación y otra situación en función de si tú en el trimestre anterior estabas ocupado, estabas parado o estabas
fuera del mercado de trabajo, entre comillas. Estabas en una situación de inactividad. Vemos claramente, como acompañando a la información anterior, que el flujo de paro a ocupación es un flujo neto positivo de más de 250.000 personas. También hay un flujo, un saldo de inactividad a paro también que es, digamos, de salida neta de la inactividad hacia el paro y también de salida neta de la inactividad hacia la ocupación. Pero vemos que hay mucho tránsito, son situaciones en las que hay mucho movimiento. Luego veremos por qué nos fijamos en esta estadística de flujo. Lo veréis en el informe, Pero ¿qué sabemos? Porque nos lo da la EPA también. Vemos que de la situación de ocupación a la situación de desocupación, de paro, hay una frontera en relación a la edad que marca claramente las probabilidades de pasar de una situación de ocupación a una situación de paro, de caer en una situación de paro. Y eso se da sobre todo para las personas mayores de 45 años. ¿De acuerdo? Si nos fijamos en el tránsito del paro a la inactividad, aquí estamos hablando de género. Hay una diferencia de 8 puntos entre lo que ocurre entre los hombres y lo que ocurre en las mujeres. Y si nos fijáramos en lo que está ocurriendo en el tercer eje, que sería el tránsito entre la ocupación y la inactividad, vemos cómo el hecho de tener una formación superior a la obligatoria te penaliza. Tienes una menor probabilidad de pasar de la inactividad a la ocupación. Estoy de alguna manera apuntando cosas que quizá luego durante el debate puedan aparecer. Finalmente, nos fijamos en lo que ocurre en las viviendas y lo que vemos es que casi un 42% de las personas que están desempleadas son el sueldo de referencia de su vivienda, en su hogar. ¿De acuerdo? Estas viviendas en las que hay alguna persona desempleada y podría haber alguna persona desempleada son el 21% de las viviendas. Es decir, el paro estamos por debajo del 15%, pero tenemos un gap de unos 6 puntos en relación al impacto con el que llega a las viviendas. Sé que a veces cuesta un poco de poder ver, pero digamos es fácil de entender que, como decía, el impacto del paro no es solo a nivel individual, sino en esas viviendas, en esas familias en las que llega, el impacto es mucho mayor. Vemos cómo este gap de unos 6 puntos se va manteniendo a lo largo del tiempo. Y dejamos de compartir, no queremos marearos con muchos más números y simplemente luego ciertamente será necesario hablar de otros temas que linkarán. Apunto simplemente, no está en el informe, seguramente estará a partir de ahora lo que supone el paro de larga duración. Era prematuro al inicio del informe, llevamos ya cinco informes y claramente el paro de larga duración empieza ya a tener algún tipo de necesidad de que nos paremos en él. El paro de larga duración sería el de más de un año. La información del paro de larga duración de 1 a 2 años empieza a ganar peso en relación al total de paro de larga duración. Nos preguntamos si esta puede ser la antesala del paro de muy larga duración, que es el de más de 2 años. Y simplemente apuntar que este paro de larga duración, que es de más de un año y también de más de 2 años, casi resulta el 50% del paro. Con lo cual hay que estar atentos al paro de larga duración, hay que estar atentos a las fronteras que suponen la edad, hay que estar atento a lo que está pasando en relación a las probabilidades de caer en el paro o de caer simplemente en el mercado de trabajo y caer en la inactividad en relación a las mujeres. Y ahora sí, ahora ya cualquier duda, luego comentamos, Cristina.
Pues muchísimas gracias, Ángeles. La verdad es que no es fácil sintetizar datos de cierta complejidad como son los que recogéis vosotros en el informe con esta claridad. O sea que muchísimas gracias. Creo que es una mirada muy interesante. Generalmente cuando sale la EPA o cuando salen las cifras de desempleo, etcétera, pensamos mucho en contratos de trabajo, en horas trabajadas, en afiliados a la seguridad social. Pero efectivamente mirarlo desde el otro lado del espejo, ¿no? Desde qué pasa con aquellas personas que están inactivas, qué pasa con esa inactividad, nos da una fotografía diferente. Y me parece que esos flujos, esos análisis de flujos que comentabas, nos ayudan a poner nuevamente en primer plano 3 elementos que, si no llevados por los grandes titulares, se nos pueden quedar al margen, como son, como muy bien has dicho, la edad, el género y la formación. 3 claves que han sido siempre absolutamente fundamentales para entender brechas sociales, diferencias, brechas sociales que probablemente antes ya de la pandemia eran importantes, pero después de la pandemia, por lo menos algunas de ellas, hemos visto cómo se han ido exacerbando, cómo se han ido profundizando de alguna forma, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias por esa fotografía, completada además por el análisis por vivienda, que es uno que no solemos hacer y que nos da una imagen distinta, ¿no? Desde luego, este dato que decías de que el 42% de las personas desempleadas son el sueldo de referencia de sus hogares, nos ayuda a entender una realidad absolutamente diferente. Si encima pudiéramos geolocalizarlos, probablemente tendríamos explicación a muchas cosas que pasan. Ángeles, no te vayas porque quiero pedirte que te incorpores a la mesa de debate, pero me gustaría ahora dar paso y presentar ahora sí a las 3 personas, además de Ángeles, que nos van a acompañar en esta mesa y que yo decía al principio son 3 personas claves, probablemente de las 3 que más en profundidad están trabajando en las cuestiones de empleo verde. Antes de presentarlas, una cosa, recuerdo que cualquier comentario, pregunta o cuestión que quieran dejar lo pueden ir haciendo ya a través del chat, que le iremos dando paso. Y ahora sí, les voy a presentar, tenemos con nosotros en primer lugar a Gonzalo Sáez de Miera, vicepresidente del Grupo Español de Crecimiento Verde. Muy buenos días, Gonzalo. Como él no lo va a contar y yo sí, diré que Gonzalo está junto con Víctor Viñuales. Hola Víctor, muy buenos días, director de CODES. Están los dos hablándonos desde el Senado, desde una salita contigua a una de las reuniones, a una de las salas de reuniones del Senado, donde acaban de presentar precisamente un manifiesto por una recuperación justa, verde, que ahora nos contarán. Nos acompaña también Víctor, que lo acabo de saludar, y finalmente compone la mesa Julio Lumbreras. Julio es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y una de las personas que más implicadas están en uno de los nichos fundamentales de empleo verde, que tienen que ver con la rehabilitación de ciudades y que luego iremos contando. ¿Por qué centrar la mirada hoy en empleo verde? Habrá quien piense, bueno, pues a lo mejor es porque el domingo se inaugura esa cumbre del clima, esa COP26 en Glasgow, y entonces está de moda, ¿no? Bueno, más allá de que esté de moda o no, lo cierto es que a día de hoy el cambio de un modelo económico que afecte de forma transversal a todos los sectores, eso que llamamos la transición ecológica, empieza a ser una realidad que necesita incorporar el criterio de justicia. De hecho, no solamente hablamos de transición ecológica, de transición verde, sino que hablamos mucho de transición justa, desde el convencimiento de que esa transición no se hace con criterio de justicia social o no se podrá hacer, porque esas brechas que Ángel nos comentaba es posible que se vean incrementadas y por lo tanto sería inviable. Necesitamos en ese sentido que la transición ecológica sea una transición justa e incorpore todos estos criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental. Por eso se une la presentación de este informe de indicadores INJEUS de calidad del mercado del trabajo junto a unas reflexiones como sobre las posibilidades de llevar adelante y de impulsar el empleo verde. Las 4 personas que aparecen aquí en pantalla y que ahora les dejaré ya que empiecen a hablar, ya me callo yo, comparten una iniciativa que me gustaría subrayar desde el principio. Ellos llevan ya tiempo trabajando en la plataforma por el empleo verde con tres objetivos, la plataforma por el empleo y el emprendimiento verde, con 3 objetivos comunes. En primer lugar, facilitar la inserción laboral de personas en estos sectores de empleo, promover iniciativas de autoempleo
y favorecer el emprendimiento inclusivo también en este ámbito. Desde IGEUS, desde el Grupo Español de Crecimiento Verde, desde CODES y desde la Universidad Politécnica de Madrid se puso en marcha esta iniciativa hace ya unos meses con el impulso del día después, de esa enorme alianza, ¿no? Y esa enorme incubadora de alianzas que nos gusta contar que es el día después, y está empezando ya a dar sus primeros pasos que luego a lo largo de las intervenciones supongo que los ponentes irán haciendo alusión. Así que Gonzalo, empiezo contigo, vicepresidente del Grupo Español de Crecimiento Verde. Vosotros lleváis ya mucho tiempo estudiando a fondo todo esto. ¿Cuál dirías que es el potencial de la transición en materia de creación de empleo? Pues muchísimas gracias, Cristina, y buenos días a todos. Nosotros, el Grupo Español de Crecimiento Verde, somos un grupo de empresas grandes, pequeñas y medianas, que cubrimos pues, prácticamente todos los sectores de la economía. Y como grupo quería compartir esta mañana con vosotros 3 mensajes. El primero es que el proceso de descarbonización no solo es una oportunidad para luchar contra el cambio climático y la contaminación del aire, sino que es una oportunidad única para transformar nuestro sistema económico hacia uno más sostenible, más competitivo, más próspero, más justo y, lo que es más importante, con más y mejor empleo. El segundo mensaje que os quería trasladar es que si esto es bueno para la Unión Europea en general, es especialmente positivo para España. ¿Por qué? Porque estamos especialmente bien posicionados para aprovechar las oportunidades. Disponemos de recursos naturales, de agua, sol, viento, que nos va a hacer tener una energía más competitiva, más barata que nuestros vecinos comunitarios y, por tanto, va a ser un factor de competitividad para la industria española. En segundo lugar, tenemos empresas punteras. Empezamos ya a tener empresas punteras en varios de estos sectores. Pues, por ejemplo, ahora yo estaba viendo en energía Windar, la empresa asturiana que fabrica las plataformas para sujetar los aerogeneradores marinos, Gombarri, Ormazábal, Wallbox, ¿no? El 87% de las motocicletas eléctricas se fabrican en España, ¿no? Entonces, tenemos empresas que están ya aprovechando oportunidades. Y luego tenemos un capital humano preparado y que puede adaptarse, ahora veremos, yo creo que es un tema interesante, a los nuevos requisitos. Y el tercer mensaje que quería trasladaros es que hay una competencia global por aprovechar las oportunidades industriales y las oportunidades de empleo. Entonces, si no lo aprovechamos nosotros, lo van a aprovechar otros. Y por tanto, desde nuestro punto de vista, la clave es que tengamos políticas que orienten la economía en esa dirección. Necesitamos que los fondos de recuperación apuesten por sectores de futuro, sectores productivos de futuro. Necesitamos políticas de largo plazo, políticas fiscales basadas en el principio de quien contamina paga. Necesitamos políticas o una buena gestión de los problemas del corto plazo. Esto es importante, Cristina, porque hoy también se ha conocido el dato de la inflación, vemos que hay una crisis energética y de las materias primas y por tanto es importante que esto se gestione bien en el corto plazo para seguir incentivando inversiones que nos permitan cumplir los objetivos y aprovechar las oportunidades de empleo. Y la última cosa que quería decir es que también se necesitan políticas industriales. O sea, necesitamos identificar los sectores en los que pensemos que España va a ser competitivo, porque lo que necesitamos es no solamente instalar fotovoltaicas en España, o no solamente utilizar coches eléctricos, necesitamos que la fabricación de esos paneles solares o que parte de los componentes se hagan en España. Necesitamos que los componentes de los vehículos eléctricos se hagan en España, que las baterías se fabriquen en España. Y para eso necesitamos que estas empresas, muchas de ellas pymes, sean competitivas y puedan aprovechar estas oportunidades. Y ahí es donde defendemos que tiene que haber una política industrial bien dirigida a apoyar esos sectores. Porque si no hacemos una política industrial bien dirigida, tenemos que ser conscientes que Alemania lo está haciendo, que Francia lo está haciendo, que China lo está haciendo. En definitiva, el mensaje es que hay unas enormes oportunidades
pero hay una competencia global por aprovechar estas oportunidades en el empleo verde, y para aprovecharlas necesitamos políticas en todos los ámbitos. Necesitamos políticas de fiscalidad, necesitamos políticas industriales, necesitamos políticas de I+D+I, porque gran parte de estas tecnologías no las tenemos. Necesitamos políticas educativas y políticas industriales para que guíen a la economía en esta dirección. Y muy importante, la gestión de los problemas y de las tensiones que va a haber a corto plazo. Muchísimas gracias, Gonzalo. Por si alguien no ha tenido oportunidad de escucharlo, de leerlo, ese dato de la inflación que se conocía hoy, que anunciaba Gonzalo, es nada menos que de 5,5. Un dato muy preocupante que efectivamente puede lastrar los planes de recuperación, las inversiones, la transición ecológica y todo lo que estamos hablando. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos, en el corto plazo, que como bien tenemos que hacer análisis de corto, de medio y de largo plazo, en el corto plazo tenemos al menos 3 amenazas, ¿no? Una que sería la crisis energética unida a la crisis de suministros, por un lado. Por otro lado, de segunda amenaza, todo lo que tiene que ver con esta inflación, que por supuesto deriva del primero. Y en tercer lugar, el riesgo de tensiones sociales, el riesgo de que todo esto acabe generando una profundización en esas brechas que Ángels nos dibujaba y que haga imposible que todo esto pueda llegar a buen puerto, ¿no? Esperemos que esto no sea así, pero es verdad que lo que hay que hacer es poner el mapa de los riesgos para poder gestionarlos, porque si no los ponemos en el terreno es muy difícil que se puedan gestionar, ¿no? Me gustaría darle la palabra, no te vayas muy lejos, Gonzalo, que luego seguimos, pero me gustaría darle la palabra a Víctor Viñuales, director ejecutivo de CODES, de Fundación Ecología y Desarrollo. Desde CODES, como decíamos al principio, se lleva tiempo trabajando en estas cuestiones y en concreto además se está haciendo hincapié en la posibilidad de generación de empleo en un sector muy concreto y en España muy especial, que es todo lo que tiene que ver con la construcción en materia de rehabilitación de ciudades, rehabilitación de edificios, rehabilitación de barrios, etcétera, etcétera. Luego con Julio profundizaremos también en ese tema desde otra óptica, pero Víctor desde CODES se lleva mucho tiempo trabajando en este sector clave de las ciudades y la rehabilitación como uno de los ámbitos de generación de empleo estratégicos, ¿verdad? Bueno, un placer. Primero quería felicitar en realidad a nuestro país, ¿no? Quiero decir que por estas buenas cifras de la EPA, ¿no? Por superar los 20 millones, ¿no? O sea, que decir, no es baladí que estemos en 20 millones, y yo creo que eso es una buena noticia. Y en este país somos tan proclives, ¿no?, a fijarnos solo en las cosas negativas que tenemos que entrenar la mirada para ver signos de esperanza, ¿no? O sea, que primero esto, ¿no? Segundo, felicitar a Engeus, ¿no?, por esta iniciativa, ¿no? Yo creo, antes lo comentábamos con Gonzalo, que para ser tan clave el tema del empleo se le presta poca atención, ¿no? Y esto yo creo que es un pecado general, ¿no?, de la clase política, de las instituciones, de la sociedad, ¿no?, que es un tema clave, que tiene unas dimensiones enormes y sin embargo, bueno, pues sí, no hay eso. Entonces yo creo que hace muy bien Engeus en hacer esto, ¿no? Y felicitar también a Àngels Valls, ¿eh? Chapó, quiero decir, pocos gráficos, pero muy claros, muy bien contados, ¿no? Y yo creo que se haría falta esta claridad cuando se hablara del empleo y cuando se hablara de la EPA, ¿no? Haría falta esta claridad, ¿no? O sea que felicidades también. Decías, Cristina, el tema de la formación en todo el tema de la rehabilitación, ¿no? Ahora estamos ante una oportunidad única para tener una dimensión de qué estamos hablando, una dimensión numérica. Pues en este país más o menos se rehabilitan al año, ¿no?, de forma integral unas 25.000 viviendas, ¿no? Y con el plan de recuperación tendríamos que pasar a ser pues 6 veces mejores. Bueno, no es fácil ser 6 veces mejores en algo, ¿eh? Y tienen que cambiar muchas cosas para que logremos esta cifra, ¿no? Y seguramente no será fácil lograrlo si nos mantenemos haciendo las cosas de la misma manera, con los mismos procedimientos, con las mismas tecnologías, con la misma cultura, con la misma formación. O sea, tienen que cambiar muchas cosas, ¿no? Como estamos en este tema del empleo, no quiero hablar de esas cosas que tienen que cambiar, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema del empleo, estamos hablando de una rehabilitación
con criterios ambientales, y eso quiere decir eficiencia energética de forma muy importante y energías renovables, ¿no? Y también con un enfoque de accesibilidad social, de accesibilidad, ¿no? Y también, lógicamente, hay que rehabilitar para conservar los edificios, que en este país somos muy dados a inaugurar cosas, ¿no? Y no tan dados a mantenerlas, ¿no? Pero fijémonos un poco en lo que sería solo la dimensión ambiental, ¿no? Pues tendríamos que trabajar, ¿no? En edificios de consumo energético casi nulo, ¿no? Tendríamos que trabajar todo el tema de herramientas para la evaluación de la sostenibilidad de los edificios, tendríamos que trabajar el tema de patología de los edificios, en todo el tema de la rehabilitación de las envolventes, todo el tema de sostenibilidad de los residuos de la construcción y que no vayan a los vertederos, la instalación de renovables, es decir, temas tendríamos que trabajar, que todo el mundo está claro en todo lo que son, que hubiera agentes facilitadores de articular las acciones de todos los agentes implicados, ¿no? Las comunidades de vecinos, los ayuntamientos, las empresas, ¿no? Quiero decir que tenemos que, cuando yo leo estas cosas que provienen de documentos oficiales de la Unión Europea y de la política de rehabilitación española, ¿no? Lo que uno se da cuenta es que estamos ante competencias que a lo mejor no es tan claro que tengan hoy los trabajadores de la construcción o que tengan hoy los desempleados del sector de la construcción, ¿no? Y de hecho, hablamos de construcción, pero cuando hablamos de rehabilitación, eso exige una mayor capacidad de improvisación, porque en la obra nueva todo está muy pautado. En la obra en rehabilitar, bueno, pues hay que improvisar, hay que hacerlo bien, ¿no? Y entonces ahí tenemos un problema que tiene que ver con el tamaño de las empresas. El 82% de las empresas que se dedican a la construcción tienen o 2 personas o menos. ¿Qué planes de formación van a hacer estas empresas que tienen 2 personas o menos, ¿no? Antes de la pandemia había 8 empresas que tenían más de 500 trabajadores. Ahora hay 2 en toda España. Quiero decir que, ¿cómo hacemos esta recualificación, esta formación, esta construcción, estas capacidades de nuevo tipo para este desafío, ¿no? Pues no es fácil, ¿no? Y pondré otras cifras, ¿no? Por ejemplo, en el curso 17-18, ¿no? Se licenciaron en grado medio superior 34 cristaleros en España. 34. Pero todo el mundo tiene claro, cuando hablas con la gente del mundo de la tecnología, la construcción, que todo lo que ocurra en torno a las ventanas es muy importante, ¿no? 34. No parece que sea un número que sea compatible con esto de rehabilitar 150.000 viviendas al año, ¿no? No son estos 34 los únicos cristaleros que hay, pero para que veamos un poco la dimensión, ¿no? Pero carpinteros, en el curso 17-18, acabaron su formación media y superior 791, sobre una cantidad de 89.000 empleados, ¿no? O sea, menos del 1% están saliendo formados, ¿no? Es decir, que estamos ante unos problemas, ¿no? que hay que afrontar, ¿no? Y que hay que afrontar desde la corresponsabilidad y desde la creación de sinergias entre administraciones públicas, empresas privadas, ¿no? Junto a un tema que con esto acabo un poco, ¿no? El cómo seducimos a la demanda para que realmente la rehabilitación tenga ese enfoque de eficiencia energética, porque solo el 9% de los particulares encuestados que realizaron una reparación lo hicieron con actividades vinculadas a la eficiencia energética. Muchos eran, no, porque tengo más hijos y lo tengo que, ¿no? Es decir, que ahí hay un tema también de seducción de la demanda. No basta con que los poderes públicos digan, tengo dinero para esto, estos son mis objetivos. A nadie se le puede rehabilitar una casa si él no quiere, ¿eh? Entonces yo creo que este es también un desafío el que hay que afrontar, ¿no? Y con eso no quería alargarme mucho más. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Perfecto el tiempo y yo creo que muy claros los mensajes, ¿no? Necesidad de formación, de cualificación, de poner en marcha esos nuevos sectores y también de esa disposición social, porque efectivamente podemos tener incentivos económicos, incentivos fiscales, políticas públicas, pero si no hay una disposición social que entienda la importancia y que tenga fácil acercarse a eso que tú decías, seducir la demanda, pues
no se podrá completar el círculo, ese círculo virtuoso, ¿no? que tenemos que cerrar. Pues yo creo que el círculo virtuoso de esta charla va a continuar avanzando con Julio Lumbreras, que precisamente él nos puede dar luz sobre esto que comentaba Víctor ahora, ¿no? Hasta qué punto, en su caso, que es lo que mejor conoce la universidad, pero todo lo que es toda la parte de formación, cualificación, recualificación, etcétera, es clave para llevar adelante esto. Julio, además, hay que decir que es el representante de España en las misiones europeas, en concreto la misión de ciudades, y por lo tanto conoce muy de cerca un proyecto que es ambicioso. Hablaba antes Víctor, ¿no?, de la necesidad de multiplicar esas viviendas rehabilitadas, pero además de tanto desde el ámbito local, desde lo que podría ser lo que se está trabajando aquí en Madrid y aquí en España en concreto, como también con una perspectiva internacional. Julio, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Cristina, y muchas gracias también a Ingeus por organizar este debate tan interesante. Yo ya he estado aquí tomando notas y he aprendido muchas cosas, así que muchas gracias, y también por poner encima de la mesa un debate tan relevante. Entonces, a ver, yo quería, bueno, ya después de lo que habéis dicho, Gonzalo y Víctor, pues la verdad es que es difícil poder añadir así cosas interesantes, pero yo quería primero elevarme un poco para poner de manifiesto las crisis a las que nos enfrentamos y que tenemos que dar respuesta, ¿no? Que yo creo que todos lo sabemos, pero quizá no está de más vincular ese empleo verde a una situación que es insostenible, ¿no? Se inaugura, como decía Cristina antes, la COP el domingo, y tenemos una crisis climática que ya el panel intergubernamental de cambio climático hace unos meses sacó el último informe y nos pone encima de la mesa los grandes retos a los que nos vamos a enfrentar en el futuro, relacionados con sobre todo el aumento de la frecuencia de los eventos extremos. Las filomenas que tuvimos el año pasado se van a multiplicar, las olas de calor van a aumentar, las sequías, las inundaciones. Entonces tenemos que dar respuesta a eso, y nos encontramos con otros problemas como el envejecimiento de la población, que ya estamos viviendo mucho en España y que aún va a incrementarse más en el futuro, y podríamos hablar de otros muchos, migraciones, etcétera, que es una oportunidad, pero también es un problema, y entonces tenemos que abordar eso. Y yo creo que para dar respuesta a esos problemas, pues uno de los espacios donde más se va a dar respuestas en las ciudades, ¿no? Que es porque pues ya a nivel mundial recoge más del 50% de la población. En España tenemos el 80% de la población en ámbito urbano. Entonces, desde las ciudades es desde donde creo que podemos liderar esa respuesta hacia esos retos en los que nos encontramos. Pero el problema es que todos sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, todos sabemos que hay que crear empleo verde, que hay que conseguir financiación y proyectos y que crezcan las empresas en ese ámbito, pero no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí las misiones que mencionaba Cristina nos ayudan a alinear distintos instrumentos para conseguir hacer una transformación masiva, y sobre todo nos ayudan a trabajar juntos los distintos actores, que es en lo que yo quería poner un poco el foco, ¿no? Y por centrarme en lo que habías preguntado de la formación, yo creo que lo que está claro es que para dar respuesta a estos problemas van a tener que crecer algunos sectores. Ha mencionado Gonzalo renovables, ha mencionado Víctor todo lo relacionado con rehabilitación de edificios, que significa muchas cosas, desde instalación de nuevas tecnologías hasta rehabilitación, carpintería, albañilería, temas de fontanería, movilidad sostenible. Ahí va a cambiar completamente el paradigma, no solo por lo tecnológico, sino también creo que por el uso de la movilidad. Cada vez menos gente quiere tener coche y quiere tener un servicio de movilidad, y muchos temas de economía circular. Y ahí, en esos temas, lo que creo que hay que hacer es, como decía Víctor, formar a más gente en las demandas de empleo que va a haber ahí, pero yo diría aún más, hacer lo que Europa llama upskilling y reskilling, es decir, que personas que ahora mismo ya tienen una formación se puedan reinventar de alguna manera, que puedan cambiar de habilidades y capacidades, o que den un salto cualitativo en lo que ahora están haciendo. Y creo que ese reskilling y ese upskilling, y la propia formación que decía Víctor también, hay que empezar a meterle mano. Y hay que empezar a meterle mano, en mi opinión, desde los ámbitos de la formación profesional y desde la universidad, que también algunas universidades, como la UPM, imparte formación profesional. Pero lo que creo es que hay que cambiar un poco el paradigma.
se tiende a formar desde la universidad o desde los espacios de formación profesional, a veces muy desconectado de la industria, y lo que tenemos que hacer es aliarnos las universidades, por lo que a mí me toca, pero en general las organizaciones formativas con las empresas para juntos sentarnos y decir, a ver, si estos son los sectores, ¿qué demanda hace falta? Porque claro, los paneles fotovoltaicos no es fabricar el panel, que también a lo mejor son soldadores, son electricistas, es decir, ¿qué demanda hay para poder instalar masivamente paneles fotovoltaicos? ¿Qué demanda hay, como decía antes Víctor, a lo mejor, no sé, de carpinteros, de cristaleros? No lo sé exactamente, pero eso es lo que nos tenemos que sentar con la empresa para ver cuál es esa demanda y formar juntos en las instalaciones de la empresa y en las instalaciones de las organizaciones formativas. Porque si formamos solo desde la universidad, vamos a estar desalejados de la necesidad industrial después. Y además, si esa formación se hace dual con la empresa, o híbrida, o como lo queramos llamar, pues es que entonces además las empresas van a identificar el talento y van a poder contratar inmediatamente a esas personas que se están formando, con lo cual el proceso después de incorporación al mercado se simplifica, se reduce el tiempo y se mejora. Y luego lo que me parece también muy interesante es intentar pensar cómo esto además se puede hacer para los colectivos más vulnerables, que ahí es donde Ingeus está haciendo una labor increíble de centrarse además en cómo esa recualificación se hace con parados, como decía antes Ángeles, de larga duración o de muy larga duración, que es donde realmente hay un problema gordo, y ahí es donde ya no solo se puede alinear y colaborar la empresa y la universidad o el sector formativo, sino también organizaciones como Ingeus para poder trabajar con esos colectivos más vulnerables en una formación que se adecue también a su situación, personas además muchas veces de más de 40 o 50 años, donde la formación tampoco es tan sencilla o no es tan inmediata, ¿no? Y ya lo último que quería decir es que además que esto, pues a lo mejor puede sonar así muy bonito, lo que sea, pero también seguimos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo bueno, yo creo, es que va a haber muchos fondos para esto. Ya hay fondos públicos, ya el Instrumento Europeo de Next Generation y otros ya están hablando de esto. De hecho, el reskilling y el upskilling viene de ahí. Pero es que además que yo creo que va a empezar, y estamos intentando trabajar eso por lo menos a nivel urbano, en que haya una financiación privada masiva. Hay ya muchos bancos de inversión, el propio Banco Europeo de Inversiones está orientado hacia inversiones, por ejemplo, climáticas, ¿no? Y hay muchos fondos de inversión sostenible que están con un apetito enorme de invertir en esta economía verde y de generar empleo aquí. Y hay fondos de pensiones que ya es que muchos fondos están empezando a invertir el dinero en bonos de estados que están a tipos negativos. Entonces ya no se está buscando una tasa de retorno del 8 o 10%, se pueden buscar tasas de retorno más bajas y entonces se pueden hacer proyectos de transformación, en particular yo que le trabajo más urbana, pero en cualquier ámbito de creación de economía en esta economía verde, con inversión privada masiva, porque creo que cada vez va habiendo más esa demanda. Así que yo creo que, como decía antes Gonzalo al principio, me ha encantado, pues estamos preparados, pero es que además hay unas oportunidades enormes y yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos a colaborar en estos ámbitos en los que estamos aquí hablando. Asociaciones de la sociedad civil como ECODES, organizaciones empresariales como Ingeus que trabajan en los colectivos más vulnerables, empresas como el Grupo Español de Crecimiento Verde y el sector educativo. Y juntos, sectorialmente, tenemos que ponernos a pensar cómo lo hacemos. Nos falta aquí la administración pública, Julio, que también es una pieza clave en todo esto, a diferentes niveles, tanto desde ministerios, comunidades autónomas, sobre todo ayuntamientos, que tienen que ser protagonistas, ¿no? Y además están siendo muy activos en el día después, muy activos, como tú bien sabes, en las misiones. Por lo tanto, efectivamente, yo creo que esas miradas desde todos los ángulos diferentes, desde por lo menos esos 4 ángulos diferentes, igual hay que incorporar alguno más, pero de momento esos 4 son los que hacen que todo esto vaya confluyendo, ¿no? Y vaya cogiendo cuerpo. De todas formas, yo creo que estáis los 3 enfocando, y me parece fenomenal, el ámbito de las oportunidades y hacéis bien, porque creo que tenemos que focalizarnos en eso, pero también es verdad que siguen existiendo retos importantes. Y me gustaría preguntarle a Ángeles, porque una de las cuestiones, Ángeles, que se están empezando a ver en lo que conocemos de desarrollo de empleo verde hasta ahora, es que sigue habiendo un sesgo de género importante.
seguimos teniendo allí una brecha de género muy importante en cuestiones también de empleo verde, ¿no? Probablemente porque si los sectores, algunos de los sectores que tradicionalmente, de los que estamos hablando, tradicionalmente eran sectores muy masculinizados, por ejemplo, estoy pensando en la construcción o estoy pensando en las energías, por ser los dos que más se han destacado hasta ahora, si no se hace nada, la generación de empleo verde en esos sectores seguirá siendo muy masculinizada, ¿no? ¿Cómo lo has observado tú desde tu óptica como experta en estos temas? Ciertamente, tenemos unas crisis que tienen género. La anterior crisis, digámosle, financiera, porque van mutando también y van cambiando de cara y son crisis también de confianza. En la crisis anterior, si lo recordamos, se empezó en la construcción, que era un sector claramente masculinizado. A partir de aquí, luego ya fueron, digamos, cayendo también otros colectivos y tenemos un mercado de trabajo que en este sentido entras por una puerta, sales por otra, pero hay cosas que tienden a pasar, ¿no? Tal como decías, ¿no? Tenemos en este caso pues, esta crisis COVID en relación al mercado de trabajo, digamos, de manera distinta a la anterior, que empezó por la construcción, la automoción, etcétera, ha entrado por una puerta que son los servicios claramente y sectores mucho más feminizados. Con lo cual tenemos un punto de partida en este momento en el que la mitad de la población, antes lo hablábamos, Cristina, ciertamente tendemos a hablar de colectivos, pero las mujeres no son un colectivo, son la mitad de la población. De todas maneras, dicho esto, ciertamente hay sectores en los que podríamos hablar de casi un colectivo. Ahora estábamos hablando, en este caso, de la economía verde y de los empleos que se pueden generar en esta rama de actividad. De momento ya veremos si va ganando dimensión. De momento la dimensión es en tanto que información estadística. Otra cosa es luego otra consideración que podamos hacer y que haré. Pero sí que es cierto que hay ramas de actividad en las que el peso de las mujeres es muy bajo, no llega ni al 20%. Y estamos hablando de sectores que no son de mañana, sino que son de anteayer, hoy y también mañana, como son las nuevas tecnologías o el sector de las tecnologías. Con lo cual ya tenemos de alguna manera este run run, este temor. Si miramos las ramas de actividad que en EPA más o menos pueden parecer que ya incluyen, ¿no?, la actividad de la que estamos hablando, pues estamos ahí, estamos con un peso del empleo femenino muy, muy bajo. En cualquier caso, estamos hablando, tanto Víctor como Gonzalo como Julio, de políticas activas, ¿no? En tanto que aquellas cosas que hay que hacer, porque el mero paso del tiempo no es suficiente. Es decir, podríamos pensar que el mero paso del tiempo pues será suficiente para llegar a niveles de digitalización, que el mero paso del tiempo sería necesario para llegar a ciertos niveles de rehabilitación o de un peso más significativo de la energía verde y de esas maneras de fabricar. Luego también me referiré a la industria que ya incorporen la economía verde, ¿de acuerdo? El mero paso del tiempo no es suficiente, ni hablando de economía verde, ni hablando de políticas de ocupación, que necesariamente deben acompañar si queremos ser coherentes, ¿de acuerdo? Claramente, hablábamos de formación. Formación inicial sí, pero formación en tanto que política activa de ocupación, política ocupacional también. ¿De acuerdo? Tenemos un informe de hace muchos años, ahora no recuerdo de qué año era, pero que hablaba de la ocupación en el año 2020, en relación al 2020, y pintaba un escenario de polarización. Quizá también estamos en este escenario, ¿eh? Dibujaba un mercado de trabajo a nivel, digamos, mundial y a nivel intersectorial, con algunas ocupaciones menos, con una necesidad de formación muy alta, con unas capacidades y unas capacitaciones muy específicas y de altísimo nivel. Luego un gap, una pérdida digamos, de ocupaciones intermedias y un gran grueso
de formaciones, de ocupaciones vinculadas a unas capacitaciones mucho más, digamos, rápidas de conseguir, un tipo de trabajo, digamos, más difícilmente automatizable. Quizá estamos en este escenario, quizá estamos en este escenario. En un mercado de trabajo, en sectores económicos, pero con un mercado de trabajo que requiere de ocupaciones de una altísima preparación y capacitación, pero también de mucha mano de obra que no requiere tanta capacitación. Con lo cual estaríamos hablando de un territorio que va de la mano de la formación inicial, pero también de la formación ocupacional. En estas políticas activas de ocupación, claramente hay que tener en cuenta la perspectiva de género, pero no nos olvidemos, por favor, de las personas de más edad y del paro de larga duración. Apuntar que a lo largo del tiempo y a medida que el tiempo va pasando, al igual que pasó con la crisis, digamos, financiera, la anterior, los jóvenes también llegaron a ser paro de larga duración. No nos olvidemos de los jóvenes, pero no nos quedemos solamente en el paro juvenil. Ciertamente es imprescindible que lo incorporemos, pero no perdamos la experiencia, no nos olvidemos de lo que nos pasa de manera repetida en nuestro mercado de trabajo, y es que al final también los jóvenes sean paro de larga duración, que antes no lo he comentado. Apuntar para acabar un poco, Cristina, lo que me comentabas, ¿no? Es un sector per se, ¿de acuerdo? La economía verde ciertamente es un nuevo filón de ocupación, pero debe ser un vector transversal, que no se quede simplemente, no digo simplemente porque no tenga mucha importancia, claramente aparecerán nuevas empresas, nuevas actividades, aparecerá, pero ciertamente, seguramente el grueso, y creo que está en la línea de lo que estábamos también comentando, creo que Gonzalo que nos pide la palabra, es porque debe necesariamente ser una mirada transversal. Si no es así, no será. Qué clarísimo, Ángeles. Creo que te voy a coger el titular este de que el mero paso del tiempo no es suficiente, ¿eh? Porque creo que eso explica muchas cosas. Veo que inmediatamente han levantado la mano tanto Víctor como Gonzalo para intervenir. Empezamos a tener ya preguntas que nos van llegando de las personas que nos están viendo. Como son temas diferentes, intuyo, Gonzalo y Víctor, que queréis hacer alguna reacción a lo que comentaba ahora Ángeles, así que os doy la palabra. He visto primero a Víctor, así que Víctor, cuando quieras, luego Gonzalo, y luego ya empezamos a dar paso a las preguntas que van llegando. Sí, yo era un poco por matizar. Antes le he echado piropos a Ángeles, pero ahora matizo un poco o quiero en relación con lo que ha dicho, ¿no? Que si hay sectores específicos, empleos verdes y tal, ¿no? Yo creo que eso es verdad, pero es la mitad de la verdad, porque realmente estamos ante una necesidad imperiosa de reverdecer el conjunto de los empleos. Contaré varias anécdotas recientes, ¿no? Recientemente me contaba un responsable del Ayuntamiento de Huesca que les habían dado un premio porque estaban no utilizando herbicidas de síntesis química en sus jardines de la ciudad, ¿no? Y esto viene porque la gente cada vez se mosquea más con los temas de salud pública, ¿no? Y con la salud laboral de los propios jardineros, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que los jardineros hoy tienen que conocer estos temas. Cualquier jardinero hoy tiene que conocer estos temas, ¿no? Pero hace poco hablaba yo con una empresa que vende broncodilatadores para la gente que padece asma. Hay que recordar que en este país con EPOC hay más de 3 millones de personas, ¿no? Que necesitan a veces estos broncodilatadores, ¿no? Y me contaban, y yo lo ignoraba totalmente, no sé ustedes, ¿no? Que el clásico propelente con gas, ¿no? Que es el histórico, ¿no? Ahora hay una alternativa de polvo seco que llaman, yo no soy un experto, estoy intentando recordar lo que me dijo, ¿no? Pues si se generalizara en las personas, que eso es razonable, ¿no? No en todas, ¿no? Parece que niños y personas con dificultades a lo mejor
no sería conveniente, pero si se generalizara esto, significaría el ahorro en emisiones de gases de efecto invernadero en España anual de unas 400.000 toneladas. 400.000. ¿Eso qué implica? Pues que la gente de investigación de las farmacéuticas, los vendedores de esas farmacéuticas, los que están dependientes de las farmacias, los médicos que aconsejan a los pacientes con estos problemas, deberían saber esto. Deberían tener reverdecer su formación. Porque si no lo harán mal. No harán lo que deben hacer, lo que pueden hacer, ¿no? O, por ejemplo, ahora que yo creo que locamente, ¿no?, se habla de una candidatura olímpica de esquí, ¿no?, española, ¿no? Pues yo creo que mucha gente que está en las estaciones de esquí, en el negocio del esquí, los trabajadores, ¿no?, tanto los que están prácticamente en la estación como los que están en los pueblos y en las localidades de montaña, pues son conscientes que tienen que reinventarse, que ya es muy riesgoso, ¿no?, la antigua actividad de las estaciones de esquí, y que tienen que reinventarse en clave de dar a conocer los atractivos de la montaña en cualquier época del año, en invierno, en verano, en primavera, en otoño. Eso exige una recualificación de esa gente. ¿Se está preparando? Por eso quiero decir con estos 3 ejemplos que no vale la vieja concepción que hemos tenido todos, yo el primero, ¿no?, de que el empleo verde es uno de unos nichos específicos. Tenemos que reverdecer el conjunto de nuestra economía. Gracias, Víctor. Yo creo que Ángeles iba en esa línea cuando pedía, ¿no?, y reivindicaba que esto tiene que ser transversal. Entiendo que más o menos querías aludir, ¿no?, a esa idea. Gonzalo, no sé si tú tenías tanta mirada. Yo por añadir un poco a lo que has comentado, Cristina, de los temas de género. A nivel global, en el sector de las energías limpias, el 32% de los ocupados son mujeres, la que está por debajo de la media. También es verdad que es más alto que el de la industria de gas y petróleo, que es solamente el 22%. Pero claramente pues falta muchísimo. Yo creo que ahí vuelvo a las políticas. Habrá que hacer políticas de transición energética y políticas con la dimensión de género. Yo creo que, por ejemplo, la estrategia de transición justa que ha presentado el gobierno español está incluida la dimensión de género. Yo creo que España pues está liderando ahí. Hay un tema, yo creo que de cara a julio, ¿no?, el tema de hacer más atractivos las carreras de ciencia para las mujeres. Eso se conoce mucho. Lo que no se conoce tanto, por ejemplo, es el tema de formación profesional. Nosotros, en algunas de las empresas de las que estamos en el grupo, intentamos incorporar a mujeres de formación profesional y no, hay muy pocos perfiles, porque ahora mismo los estudios de FP, sobre todo los de casco, son muy poco atractivos para las mujeres. Y entonces, pues eso habrá que adaptar la oferta y la demanda, porque hay empresas intentando buscar mujeres en temas técnicos, que eso es otra cosa que no se ha comentado, pero yo creo que en la transición energética va a haber más empleo, pero va a haber más empleo proporcionalmente en temas técnicos, en temas de formación profesional. Si ahora mismo la formación profesional sería el 25% de los empleos, vamos a pasar en 5 o 10 años en torno al 50%. Entonces yo creo que en el tema de la formación profesional, que va a ser clave, la adaptación de la formación profesional a los nuevos requerimientos de empleo, es importante incluir los temas de género y hacer estas carreras, hacer estos estudios más atractivos para las chicas. Gracias, Gonzalo. El otro día se conocían las últimas cifras del informe de la OIT sobre empleos verdes a nivel global, claro, a nivel de todo el mundo, y donde se hablaba ya de que efectivamente muchos de los sectores que van a tener que cerrar van a generar más o menos un nivel equiparable de números de puestos de trabajo, de números de empleo. El tema son aquellos otros sectores en los que probablemente no haya ese reciclaje, eso que Víctor llamaba antes reverdecer el conjunto, ahí es donde hay un gap. Pero nuevamente, una de las cuestiones fundamentales volvía a ser lo de siempre, ¿no? Formación, por supuesto, edad, por supuesto, y género, por supuesto. Es decir, o somos capaces de incorporar esas 3 variables a la transición para que sea justa de verdad, o estaremos reproduciendo las desigualdades que existían ya anteriormente, ¿no? Por lo tanto, estaremos haciendo una parte solamente de esa transición. Si me permitís, Julio, sé que quieres hablar,
Pero tenemos aquí un comentario, una pregunta que además creo que puedes contestar tú muy bien. Nos saluda José Miguel Carrión Castro del Foro de Ciudades por el Empleo. Dice, muy buenas, gracias por el evento, ha sido muy interesante todas las ponencias. Y dice José Miguel, creo que son muy importantes las políticas activas de empleo, que tienen la gran capacidad de dotar de competencias profesionales a aquellos trabajadores que ya están capacitados, pero no en esa área específica que toca. Los ayuntamientos, dice, tienen un papel muy importante, ya que gestionan gran parte de estos fondos junto al tercer sector, aunque la competencia a veces está en las comunidades autónomas. En la reforma que se está llevando a cabo en estos momentos por parte del Gobierno de España de la Ley de Empleo, incorpora a los ayuntamientos dentro del Sistema Nacional de Empleo, según su artículo 6, dice concretamente. Y lo hace a través de programas exclusivos para ellos, ahora es de libre concurrencia. Pregunta José Miguel Carrión, ¿no sería necesario incorporar a los ayuntamientos en este tipo de nuevos empleos como elementos fundamentales para abrir brecha en estos nuevos nichos sobre empleo verde? Julio, si quieres empezar tú. Bueno, perdón, a ver. Vale, gracias, sí, se oye, ¿no? Vale, perfecto. Pues sí, bueno, yo creo que no lo podía haber dicho mejor, ¿no? Él ya mismo, ¿cómo se llama? José Miguel, ¿no? José Miguel, ah, él mismo lo ha expuesto, ¿no? Pues por supuesto que sí, tú también lo dijiste, Cristina, ¿no? Que aquí quizá nos faltaba alguien de la administración pública o bien de alguna ciudad o del gobierno, o sea que por supuestísimo que sí, sin ninguna duda. Yo lo que creo es que hay que incorporarles, pero además en varios sentidos. O sea, por supuesto, para diseñar los programas de formación que se hagan, también para implementarlos, incluso en la propia administración pública, porque también la administración pública y los ayuntamientos en particular tienen una serie de personas que también tienen que hacer reskilling y upskilling para poder responder a esos retos que hablábamos antes y para poder estar más metidos en la economía verde, porque al final hay barreras que pueden provenir de los propios ayuntamientos para que crezca esta economía verde, y entonces también hay que formar a los funcionarios públicos para conseguir que la economía verde crezca en las ciudades, pero es que además las ciudades, los ayuntamientos, tienen la capacidad de en sus propias instalaciones llevar a la práctica la economía verde. También pueden rehabilitar sus propios edificios, pueden instalar paneles solares fotovoltaicos, pueden cambiar la forma de movilidad de sus flotas de vehículos, etc. Entonces, ahí hay una oportunidad también para que en su propia actividad diaria incorporen esta economía verde y sean líderes pioneros en la transformación en España desde la propia actuación. En los procesos de compra pública, por ejemplo, ¿no? A través de instrumentos de compra pública innovadora, compra pública verde. Es decir, al final, por supuesto que hay que incorporar a los ayuntamientos sin ninguna duda. Y luego, retomando vuestro comentario antes del género y que luego Ángels también hablaba y decíamos no olvidarnos solo, o sea, no hablar solo de género, sino también de edad, etcétera. Yo lo que creo es que efectivamente la formación profesional o la formación para el empleo va a jugar un rol muy importante en el futuro. Y yo lo que creo es que deberíamos reflexionar en cómo romper las barreras que hay ahora mismo para acceder a esa formación para el empleo. Y las barreras a veces son de género, porque efectivamente mucha de esa formación para el empleo está masculinizada y hay que hacerlo, pero también de edad. Pensemos en la universidad, por ejemplo, que es de lo que yo más puedo hablar. ¿Cuánta gente hay en la universidad de más de 25 años? Hay unas barreras enormes para acceder a la universidad si no vienes desde la EBAU, desde la prueba de acceso a la universidad. Entonces, ¿cómo podemos también empezar a romper esas barreras, a hacer unas universidades más abiertas a las necesidades de la sociedad y más acogedoras de todas estas colectivos que a lo mejor son precisamente los que más necesitan ese reskilling y upskilling o esa formación porque precisamente son los más vulnerables? Y no pensemos, por ejemplo, si hablamos de los problemas migratorios que decíamos antes, pues todo ese flujo migratorio que puede seguir viniendo a España y que es una oportunidad enorme para mantener nuestro sistema económico, nuestras pensiones, para crecer en diversidad, para incluso atraer un talento en muchos sentidos. ¿Qué posibilidades tiene de acceder a la universidad? Eso es con una formación preuniversitaria en otros países que a veces es imposible acceder a la universidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar en romper barreras para que se pueda ofrecer esa formación a otros colectivos?
Qué importante esto que dices, Julio. Mira, estaba pensando que era que ya hemos estado unos días discutiendo qué ministerios tienen que participar en la elaboración de las leyes. Realmente en la elaboración de la transición ecológica o de las políticas públicas de transición ecológica no puede faltar ninguno, porque hay que hablar de educación, por supuesto hay que hablar de empleo, hay que hablar de fiscalidad, hay que hablar de universidades, hay que hablar de innovación, hay que hablar de ciencia, hay que hablar de territorios, ¿no? Por lo tanto, pocas cosas va a haber más transversales que todo esto. No sé si queríais, Ángeles, Gonzalo, Víctor. Venga, Víctor, anímate. Sí, yo tenía un comentario y una pregunta para Ángeles, ¿no? El comentario que me lo ha suscitado la intervención antes de Julio, que hablaba de la movilidad, ¿no? Ya he hablado bastante del tema de rehabilitación, ¿no? Y cuando yo creo que quizás haya gente que cuando nos oiga, ¿no? Pueda parecer que nosotros estamos forzando, ¿no? O bien impuesto por políticas europeas, el Pacto Verde, ¿no? O incentivado, ¿no? Si no haces esto no te doy dinero, ¿no? Es decir, parece que viene un poco forzado, ¿no? Y yo voy a poner un dato encima de la mesa para demostrar que realmente muchas veces los cambios se están produciendo sí o sí y que lo que hay que hacer es moverse, como hacen los practicantes de surf, ¿no? Para realmente aprovechar ese movimiento y moverse. Por ejemplo, en el año 2008 se sacaron el carnet de conducir 873.587, digo yo que en general jóvenes en España. 873.000, vale. Pues 10 años después, 9, se lo sacaron 385.282, menos de la mitad. Esto está pasando. No había ningún plan de recuperación, no hay ningún pacto verde, está pasando. Ergo, las cosas están cambiando, no solo tecnológicamente, ni por la política pública, ni por la ley, sino que está cambiando la sociedad. Entonces, tenemos que generar los proyectos, las iniciativas para responder a estos cambios que ya se están produciendo. Estos jóvenes no leyeron la no nata ley de cambio climático, que hablaba de las ciudades, el Clean Cities y no sé, no, simplemente, bueno, empezaron a construir otra relación con el coche, ¿no? Pero esto luego exige, pues, nuevos empleos de coche compartido, de tal, quiero decir que las cosas están pasando, ¿no? Y la pregunta que iba para Ángeles es, yo decía, te felicitaba por esos gráficos, porque ahí aparecía una bola enorme, ¿no? Que eran los 16.201.000 personas inactivas, ¿no? Y yo creo que ahí estará, pues no sé, me tiendo a pensar, bueno, pues los jubilados, y decir, bueno, pues... pero a mí cuando he visto esa cifra, ¿no? Me sonaba que seguro que haya un enorme despilfarro de talento humano, ¿no? Que a veces, pues, desde el punto de vista ambiental, hablamos del despilfarro alimentario, el despilfarro de no sé qué, los recursos, no sé qué, pero ¿y el despilfarro de talento humano, no? Entonces me gustaría que tú conoceras detrás de esa bola gorda de 16 millones, ¿no? ¿Qué se oculta? Si a lo mejor nos puedes explicar más un poco en detalle qué hay en esa bola gorda, ¿no? Sí. Luego aprovecharé también para hacer algún comentario en relación a estas políticas activas que parece ser que encontrarán su camino. Y lo ligo con tu pregunta, Víctor. La inactividad tiene género también, ¿de acuerdo? Cuando vemos los motivos de la inactividad, que repito, tenemos una información en la EPA que es fantástica, tenemos un trabajo del Instituto Nacional increíble desde hace muchísimos años y es de calidad para poder, digamos, no decir por decir ni porque nos parece, sino porque los datos nos acompañan, ¿no? Justamente esto también se pregunta a las personas por qué están inactivas, ¿de acuerdo? Y ahí vemos cosas, vemos como en el caso de las mujeres mayoritariamente es porque quizá les gustaría, pero es que tienen, digamos, servitudes, ¿no? Tienen un rol que de alguna manera les impide, ¿no? Justamente la crisis COVID lo ha puesto encima de la mesa. Curiosamente,
curiosamente, en el Economist de hace algunas semanas, curiosamente, se preguntaban en el Reino Unido por qué había pasado justamente lo contrario. ¿Por qué había pasado justamente lo contrario? Porque cuando se tuvieron que encerrar en casa, justamente quien de alguna manera aguantaba mejor en una situación de empleo eran las mujeres, ¿no? Resulta que las mujeres estaban teletrabajando, mayoritariamente no son autónomas en el Reino Unido, y eran justamente los autónomos los que pasaban a una situación de inactividad cuando de alguna manera la actividad no les era permitida, ¿de acuerdo? Es decir, la actividad o la inactividad también tiene su, digamos, su espejo en la realidad que nos acompaña. En nuestro caso, pues claramente tenemos un grueso muy, muy importante de mujeres que no trabajan porque su rol, de manera, digamos, ya más o menos permanente o circunstancial, como ha sido en este caso, también era el del cuidado, de otras personas de la unidad familiar. En el caso de los hombres, muchas veces la inactividad es porque pues, me estoy preparando para mejorar mi ocupabilidad o mi atractivo en el mercado de trabajo, ¿de acuerdo? Es una de las realidades con las que tenemos que trabajar. Y en relación a esto, yo creo que era la intervención, no sé si eras tú, Víctor o Gonzalo, que comentabais, ¿no? Este rol de los ayuntamientos, ¿no? O había una pregunta y creo que habéis contestado, ¿no? Yo no me preocuparía tanto por el quién, ¿no? En relación a los recursos que pueden haber y cómo se organizan, ¿no? Cómo se destinan. Podemos equivocarnos si de entrada ya pensamos en el quién y no pensamos en el qué. ¿De acuerdo? Yo creo que es muy importante pensar qué tenemos que hacer. En este caso ahora hablamos de personas para acompañar de la mejor manera a las personas y luego ya veremos quién. Y seguramente la respuesta no será un solo actor, sino que o sí pasará porque trabajemos en red y de manera coordinada. Yo creo que nos equivocaremos si solo nos repartimos de alguna manera, ¿no? Los recursos fijándonos en el quién y no somos capaces de trabajar con la expertise de cada uno. No es el caso ahora, es de hace bastantes años, ¿de acuerdo? Desde hace bastantes años recuerdo alguna política activa de ocupación en el que ya se hablaba de formar a las personas para actividades relacionadas con el reciclaje, ¿de acuerdo? Bueno, pues llegaban de alguna manera quejas en relación a meros cursillos para diferenciar qué va en el amarillo, qué va en el marrón y qué va en el verde. Tenemos que trabajar en red o realmente hay un acompañamiento previo para ver a qué persona le toca qué en qué momento. ¿De acuerdo? No solamente un perfilado, sino tener ese contacto con la persona para que sepamos en qué momento es el buen momento para formarla. Sí pasa por una formación, el acompañamiento que necesita. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, en función de cuál es esa formación que necesita, seguramente encontraremos al mejor actor que sea el mejor para poder darle esa formación. No tenemos un mercado de trabajo ni un mercado de formación que sean compartimentos estancos, o si lo son, no deberían serlo. ¿De acuerdo? Tenemos que acompañar a las personas. Somos porosos, sobre todo cuando hablamos de formación. Si no tengo el poro preparado, el mensaje no me va a llegar, no voy a estar preparado. Hay que preparar a la persona, hay que activarla, sobre todo cuando lleva mucho tiempo sin trabajar. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí es un proceso que tiene que durar el menor tiempo posible. Tiene que ser un tránsito que dure el menos tiempo posible. Pero no lo podemos acelerar porque es posible que no sea el momento de esa persona y no le funcione en ese momento eso.
Ángels, te pregunta aquí Víctor en el chat, dice, ¿hay muchas personas prematuramente retiradas en esa bola que él decía que presentabas? La edad media de jubilación no está tan, sí que ciertamente no está en los 65, debería estar más en los 65, pero no es el grueso. Sí que evidentemente hay un peso de jubilación, pero no de prematuramente jubilados o jubiladas. Uh-huh. La verdad es que estos datos dan para bucear muchísimo y para profundizar mucho, para entender bien y con exactitud los perfiles de la situación actual. Lo que pasa es que se nos va acabando el tiempo. Entonces, a mí me gustaría, antes de terminar, daros la palabra para una ronda rapidísima. Rapidísima quiere decir no más de 2 minutos en ningún caso, en el que cada uno de vosotros podéis decir cuáles pensáis que son ahora mismo como los 2 o 3 factores claves para poder, respondiendo al título de este encuentro, para poder generar empleo verde que ayude a hacer realidad la transición ecológica y además hacerlo intentando hacer realidad esos criterios de transición justa, es decir, que todas esas brechas que Ángels nos contaba al principio y que hemos ido ratificando en esta conversación, pues intentar ver cómo se puede paliar. 2, 3 ideas, aquello que pensáis que es fundamental. Si tuvierais la varita mágica y os concediéramos 3 deseos o 2 para ver cómo avanzar en esta línea, ¿cuál o cuáles podrían ser? Gonzalo, ¿empiezas tú? Bueno, pues yo solo tengo 2. La primera son las políticas. Y yo creo que tiene que haber políticas, como decías tú, Cristina, transversal. O sea, esto tiene que afectar a todo. Tiene que haber la fiscalidad, la educación, la industria, las políticas industriales son claves. La política de I+D. Eso es la primera. Y lo segundo, yo creo que el corto plazo. O sea, yo creo que es muy importante gestionar bien las tensiones y los problemas que vamos a tener a corto plazo para que no pongan en riesgo los objetivos futuros. Y la última y tercera es la urgencia. O sea, está bien debatir, pero esto hay una competencia global por aprovechar estas oportunidades y yo creo que nos tenemos que poner las pilas para focalizarnos en pocos sectores y aprovecharlos. Qué capacidad de síntesis. Gracias, Gonzalo. Creo que esto lo habías pensado ya alguna vez, ¿no? Que no lo has improvisado. Víctor, tú también lo tendrás más que pensado. Sí, yo diría que para realmente dar el salto en ese empleo robusto de calidad verde que necesitamos, tendríamos que ponernos en los móviles. Ahora hay y que nos recomiendan los psicólogos, ¿no? Ponga usted el móvil en modo avión, ¿no? Cuando quiera descansar, ¿no? Pues tendríamos que ponernos en modo cooperación, ¿no? Todos los actores. Antes lo decía, me parece que Julio era, ¿no? Dice, bueno, las administraciones públicas, las universidades, las empresas, todo el mundo nos tenemos que poner en modo cooperación. Esto es un desafío demasiado enorme como para que seguir cultivando esa cosa tan española, ¿no? De mi tribu, lo mío, los míos, los míos. Entonces yo creo que en modo cooperación. Y lo ha dicho también Gonzalo, el tema de modo urgencia, ¿no? Y también un poco en modo, ya que tenemos aquí un profesor universitario, no ese modo chusco de ir a probar, ¿no? De hacer lo mínimo para que el profesor no me suspenda, ¿no? Quiero decir, esas empresas que dicen, no, pues yo he oído que la Unión Europea dice que neutralidad del carbono para el año 2050, pues yo también. Cuando tú sabes, cuando conoces la empresa y dices, pero tú ¿para qué tienes que esperar al 2050? Si lo puedes hacer el año próximo, ¿no? Es decir, tenemos que ponernos todos en clave de hacer todo lo que podamos ya, ¿no? No en clave de hago lo mínimo para que no hablen de mí. No, esto no, ¿no? Entonces yo creo que eso que liga con lo que decía Gonzalo de la urgencia, ¿no? Muchísimas gracias, Víctor. Julio, por alusiones, profesor Lumbreras, ¿cómo hacemos para sacar matrícula? Bueno, ya ves, en la universidad siempre tenemos la respuesta a todo, ¿no? No, en serio, ojalá. Pues, a ver, como ya habéis dicho todo, yo iba a decir la cooperación o la colaboración, y la cooperación o la colaboración en la acción. O sea, no reflexionar, sino ponernos a trabajar juntos. O sea, ya lo habéis dicho. Entonces, lo voy a hacer es un pasito más. Que yo creo que el problema es que esto no sucede por arte de magia. O sea, no nos vamos a poner a colaborar porque sí, y de hecho no hay más que verlo. Fondos Next Generation ensilozados, o como se diga, en silos,
por sectores, por tal, por ámbitos, empresas por un lado, no colaboramos. Entonces, si no generamos los instrumentos y los espacios de colaboración, esto no va a suceder por arte de magia. Entonces, tenemos que dedicar tiempo y recursos en montar esos espacios para que realmente colaboremos en la acción. Y entonces tendremos que estrujarnos la cabeza para hacerlo, pero tendremos, porque si no, ya lo estamos viendo. Hay miles de millones y no se está produciendo la colaboración. Clarísimo, anda que no podríamos contar cosas desde las universidades, de esto que acabas de decir, Julio. Ángels, desde esa óptica tuya, desde ese ángulo, cuéntanos. Digamos, complementaria, ¿no?, a las que habéis puesto encima de la mesa. Acompañamiento a las personas. Una por una sí puede ser. Las políticas activas de ocupación son más que formación, y la formación funciona cuando funciona, la que funciona. 2, trabajo en red. Claramente los fondos europeos, y Julio tú lo sabrás, y vosotros, digamos, el resto también, obligaban a la cooperación entre países. Deberían obligar a la cooperación entre sector público, sector privado, sector académico, sector empresarial, como poco. Y tiempo, claramente en el mínimo tiempo posible, porque el tiempo no pasa en vano y porque las personas quizá son aquellas que lo necesitan, es lo que menos tienen seguramente tiempo. Pues muchísimas gracias a mí también a ti, muchas gracias, Ángels. Ya te he dicho antes que te iba a robar ese titular, ¿no?, de que el mero paso del tiempo no es suficiente, que creo que recoge muy bien muchas de las cosas que aquí hemos estado hablando. Y efectivamente, de todo lo que habéis planteado ahora en esta ronda final como elementos clave, creo que cada una de esas cosas nos daría para profundizar muchísimo, ¿no? Se ha hablado de transversalidad, se ha hablado de urgencia, se ha hablado de ambición a largo plazo, pero también de mirar el corto plazo para asegurarnos que vamos en el camino que queremos ir. Se ha hablado del acompañamiento de las personas, que decía la Ángel, es importantísimo, y sobre todo de esa idea de generar espacios de colaboración y de cooperación en la acción concreta. Ya discutiremos, Julio, algún día la relación entre el pensamiento y la acción, que yo soy de letras, entonces ya hablaremos de eso en otro momento, pero efectivamente llevamos mucho tiempo debatiendo y reflexionando y ahora, aunque no dejemos de hacerlo, pero también es momento de pasar a la acción y de pasar a la acción en esos foros de cooperación. Desde luego, esa plataforma del empleo verde de la que hablábamos al principio, que se ha puesto en marcha desde estas 4 entidades, es un ejemplo precisamente de colaboración y de cooperación entre 4 entidades muy diferentes, entre una empresa como es Ingeus, entre un grupo empresarial, un grupo de empresas grandes como es el Grupo Español de Crecimiento Verde, una fundación ambiental como es ECODES y una universidad como es la Universidad Politécnica de Madrid, y además dentro de esto que llamamos una incubadora de alianzas, es decir, de ese día después como espacio precisamente para generar ideas y acciones de cooperación y de transformación profunda, que es lo que en estos momentos necesitamos, ¿no? Por lo tanto, yo diría que queda mucho que hacer. Los datos que nos mostraba Ángels al principio nos da una imagen que no es para estar excesivamente orgullosos del momento actual, pero también es verdad que el hecho de tener el diagnóstico y el saber cómo pueden ir evolucionando nos van a ayudar mucho a gestionarlos. Por lo tanto, yo creo que el desafío está ahí. Y empieza a haber ya ese tipo de mecanismos de cooperación, de colaboración radical que efectivamente nos pueden ayudar a ponerlo en marcha. Así que yo creo que vamos a quedarnos también con esta parte optimista que nos ayuda a continuar, y muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis ido siguiendo en esta casi hora y media, madre mía, que llevamos aquí. Gracias adelantadas a las personas que nos veréis después cuando todo esto se cuelgue en la web, que sabemos que este tipo de webinars luego se ven muchísimo en diferido. Gracias a vosotros 4 por estar aquí con nosotros, y a mí me gustaría dar unas gracias muy especiales a esas personas que no se ven en la cámara, que no están aquí, pero sin las que nada de todo esto sería posible. Gracias muy especial al equipo de Ingeus, a Camila Aranaga, a Camila Borquez, a Aida Martínez. Muchas gracias a Julián Ávila, que es el que ha estado manejando todos estos temas técnicos para que podamos vernos y escucharnos. Y unas gracias infinitas siempre a Gregory Cascante, que es el que nos lía en estas cosas, en estas y tantas, y que es un ejemplo constante de cómo el entusiasmo, el compromiso y la perseverancia hace posible que proyectos que parecían imposibles pues sean reales. Así que gracias a todos y hasta la próxima. Un abrazo.